ponencia de Lisa Valeit, que también nos viene de la Universidad de Erlangen, que es una historiadora especialista de la España medieval, ha trabajado sobre Toledo en particular, y nos va a hablar de otros dos peregrinos alemanes del siglo XV, la tradición de peregrinar según los relatos de los patricios Ritter de Nuremberg, perdón. Lisa Valeit, por favor. Hola, muy buenos días. Antes de empezar, me gustaría agradecer a los organizadores la celebración de esa conferencia tan interesante y por darme la oportunidad de presentar hoy algunos resultados de mi investigación sobre los relatos de viaje y la tradición de peregrinar de la familia Rita. En el siglo XV se aumentaron considerablemente las peregrinaciones desde el sur de Alemania hacia Santiago de Compostela, Roma y Jerusalén, y un número notablemente elevado de nurembergenses partió hacia lo que hoy en día es España. Por un lado, eso estaba relacionado con la relevancia de la ciudad imperial como una de las más importantes ciudades mercantiles europeas y la expansión de comercio a larga distancia hacia la península ibérica. Por otro lado, muchos patricios de Nuremberg se sentían obligados a participar en un viaje nobiliario. En los 30 minutos siguientes me gustaría presentarles a los Rita, una familia patricia del Nuremberg bajo medieval que mantuvo la tradición familiar de peregrinación durante varias generaciones. Los miembros de esta familia viajaron desde el año 1384 hasta 1498 por gran parte del mundo entonces conocido, visitando los lugares de romería más importantes como Jerusalén, Santiago y Roma. Tras una breve descripción de la rama familiar aquí estudiada, se presentan con más detalle los relatos de viaje de Peter y Sebald el Viejo a Compostela. Se prestará especial atención a los motivos de los viajes y a la cultura viajera descrita en el texto de Sebald. En la tercera parte de mi ponencia exploraremos la cuestión de hasta qué punto se desarrolló una tradición de peregrinar en esta familia. Además de la concordancia de destinos, se examinará primero la tradición de transmisión escrita a lo largo de varios siglos. Por último, se analizará la tradición de colgar escudos en la Catedral de Santiago y su significado para los Rita. Los Rita aparecen por primera vez en los documentos de la ciudad de Nuremberg en el año 1361. A lo largo de los siglos XIV y XV se acercaron cada vez más a la nobleza local, entre otras cosas mediante una hábil política matrimonial, y ascendieron a la élite urbana los patricios. Su riqueza se basaba principalmente en los ingresos del comercio a larga distancia. En 1384, el rey Jacobo I de Chipre, el rey titular de Jerusalén, concedió a Hans Rita el escudo de armas. Este Hans Rita fue el primer peregrino de la familia que conocemos que visitó la Tierra Santa. De 1390 a 1512, los Rita poseían la Casa de la Primera Plegaria en Nuremberg, en la que los reyes del Sacro Imperio Romano concedieron feudos imperiales y regalías. Peter Rita, hijo de Hans Rita, se educó en Brujas y residió en Nuremberg desde principios del siglo XV. En 1437 se convirtió en el primer representante de su familia en ser miembro del Consejo Interior de Nuremberg y alcalde menor. Tuvo 4 hijos en total, pero solo sobrevivió Sebald el Viejo, mientras que los demás murieron muy jóvenes. Peter Rita emprendió numerosas peregrinaciones, viajando a Santiago de Compostela en 1428, a Milán en 1432,
a Jerusalén en 1436 y a Roma en 1450. En el mismo año, tras su regreso a la ciudad eterna, ingresó en el monasterio franciscano de Nuremberg, donde murió el 26 de septiembre de 1462. Su hijo, Sebald el Viejo, nacido en 1426, se casó en 1443 con Margareta, hija de Hilpold de Liechtenstein, continuando así el acercamiento de su padre a la nobleza franconia. La pareja tuvo 7 hijos. En 1450, Sebald también viajó a Roma, como su padre. En 1462 emprendió su viaje a Santiago de Compostela y en el año 1464 visitó la Tierra Santa. Sebald Rita el Viejo murió en Nuremberg el 13 de agosto de 1471. Sebald el Joven, su hijo, recibió una educación caballeresca en la corte del duque de Baviera Landshut y mantuvo relaciones con nobles de gran influencia. Cultivó contactos, por ejemplo, con los margraves Johann y Friedrich de Brandenburgo, pero también con el posterior emperador Maximiliano I. En 1474, Sebald Rita el Joven recibió una carta de nobleza del emperador Federico III de Habsburgo y apareció como antiguo miembro del Consejo Interior de la Ciudad Imperial. Durante los años 1479 y 1480 viajó a Jerusalén junto con Hans Tucher el Viejo. En el año 1487 se le concedió un título nobiliario por el margrave Johann de Brandenburgo en una dieta imperial celebrada en Nuremberg. Sebald el Joven, bisnieto del primer peregrino a Jerusalén, Hans Rita, murió el 9 de octubre de 1488 sin hijos. Otros peregrinos a Santiago de la familia Rita, cuya filiación exacta no se puede determinar y de los que no se conservan los relatos de viaje, fueron Otto Hans Ritter, Andres Ritter y Eustachius Ritter. Los 2 últimos también viajaron a Jerusalén a finales del siglo XV. En el año 1502, la descendencia, que se caracterizaba por la tradición de peregrinar y un estilo de vida orientado a los valores aristocráticos, terminó con la muerte de Peta, el hermano menor de Sebald el Joven, antes de que la familia se extinguiera por completo con la muerte de Johann Albrecht Andreas Adam Ritter en 1753. Vale. En continuación, vamos a echar un vistazo a los relatos de Peta y Sebald el Viejo. Aunque el primer peregrino de esta familia a Jerusalén era Hans Ritter, fue su hijo Peta quien puso la primera piedra de la tradición familiar, la peregrinación a Santiago, Roma y Jerusalén y su registro escrito. A pesar de los numerosos viajes de los miembros de la familia, solo se conservan los relatos de Peta, Sebald el Viejo y el testimonio del viaje de Sebald el Joven a Jerusalén, en un total de 3 manuscritos. Lo más antiguo data de la segunda mitad del siglo XV. Y hoy me gustaría centrarme en los informes de Peta y Sebald el Viejo y sus descripciones del Camino de Santiago. Los relatos de los Rita, que se conservan hasta hoy en día, reflejan muy claramente la evolución que tuvo lugar a finales de la Edad Media en el área cultural germana respecto a la redacción de informes de viaje. Aunque los primeros reportes ya se conocen desde el siglo XIV, en el siglo XV se encuentra información más detallada sobre las rutas realizadas y las experiencias personales de los peregrinos. El estatus social y el nivel educativo de los viajeros se reflejaron en las descripciones. Por ejemplo, el médico y humanista de Nuremberg, Hieronymus Münzer, presentado hace unos minutos por Klaus Herbas,
mostró durante su viaje a España un amplio interés por la geografía, la cosmografía y la etnografía. Su relato describe vívidamente y con gran detalle lo que experimentó en su viaje por la Europa occidental. En cambio, el informe de Sebald Oertel de Nuremberg, un mercader que viajó a Santiago a principios del siglo XVI, recuerda mucho a un libro comercial. Registra minuciosamente los gastos realizados y los kilómetros recorridos. Solo en muy pocas ocasiones entra en detalles sobre su camino. A finales de la Edad Media, los informes también evolucionaron en cuanto a la sintaxis. Mientras que antes predominaba un encadenamiento estereotipado de frases cortas con la palabra inicial de ítem, ahora los autores variaban la estructura de las frases y se acercaban a un esquema narrativo. Los dos relatos de viaje de los Rita también muestran claramente estas diferencias y reflejan el espíritu contemporáneo. Los informes de Peter Rita se caracterizan por un estilo de escritura sobrio y permiten poner de manifiesto el trasfondo comercial del peregrino. La descripción de Sebald el Viejo, en cambio, es mucho más detallada, aunque no tan ilustrativa como, por ejemplo, la de Sebald el Joven sobre Jerusalén. Los motivos también cambiaron con el tiempo. Si bien en un principio eran sobre todo razones religiosas las que movían a la gente a emprender una peregrinación, los destinos, sobre todo Santiago de Compostela, se despiritualizaron progresivamente en el transcurso de la Baja Edad Media. Cada vez más, las peregrinaciones se mezclaban con viajes aristocráticos, intereses comerciales y misiones diplomáticas. El sistema de pasaportes, salvoconductos y cartas de recomendación que se desarrolló a partir del siglo XIV, ofrecía a los peregrinos un cierto grado de seguridad y vinculaba a gobernantes y peregrinos de rango en toda Europa. Esto se reforzó con los viajes a cortes, por lo que el posterior informe, en su mayoría escrito, sirvió para generar honor. Peter Rita siguió en su peregrinaje a Santiago de Compostela la ruta por Cataluña. Solo podemos especular sobre las razones por las que eligió este trayecto, porque su relato es tan conciso que no revela nada sobre sus motivos. Únicamente menciona las regiones de Asturias y Cataluña en general y hace referencia a los centros de peregrinación de San Salvador de Oviedo y Santa María de Montserrat. El lugar de Sant Antoni en Vermont, que su hijo también visitó más tarde, no puede identificarse con claridad. Probablemente se trató de Saint-Antoine-en-Viennois, en la actual Francia. Peter posiblemente escogió la ruta por el sur de Francia y Cataluña para establecer o mantener relaciones comerciales, al igual que muchos otros miembros del patriciado de Nuremberg. Sebald Rita el Viejo nos proporciona más información. Comienza su informe nombrando las estaciones más importantes del sur del Sacro Imperio Romano y se centra en los salvoconductos que recibió de diversos gobernantes seculares y eclesiásticos. Estas cartas de recomendación le dirigían a él y a sus compañeros a las cortes más importantes, y Sebald el Viejo daba fe de sus intensos contactos con las casas reales y duquesas de la Europa occidental medieval. Además, en lo que respecta a la elección de la ruta, se refiere a los conflictos bélicos entre Luis XI de Francia, Enrique IV de Castilla y Juan II de Aragón, que obligaron al grupo a tomar un camino diferente a lo de Peter Rita. Los salvoconductos servían como prueba de estatus y tenían al mismo tiempo la finalidad de conceder seguridad y exención de aranceles. Sebald indica a su vez sus estrechos vínculos con la alta sociedad
al nombrar a sus compañeros de viaje, miembros de la clase patricia de Nuremberg. También destaca a menudo la ayuda que recibieron de miembros de la alta nobleza europea. No se puede subestimar la importancia de estos salvoconductos para la seguridad. Antes de iniciar el viaje, Sebald-Rita y su acompañante se equiparon con cartas del duque Guillermo III de Sajonia y del obispo de Wurzburgo. En la primera etapa de su viaje, a finales de septiembre de 1462, en la corte de Luis IX de Baviera en Landshut, el grupo de peregrinos recibió una carta de recomendación dirigida al emperador Federico III de Habsburgo. Esta valía mucho, sobre todo teniendo en cuenta las disputas de Federico con su hermano, el duque Alberto VI de Austria, y las crecientes acciones bélicas a partir de septiembre de 1462. El grupo viajó por el sur de Alemania, Austria y Suiza hasta llegar a Milán. En 1432, Peter-Rita ya había viajado al ducado, por lo que Sebald podría recurrir a los contactos de su padre. El salvoconducto que les otorgó el duque Francesco I Sforza les ofrecía seguridad para la siguiente etapa hacia Francia. La ruta no carente de peligro se vio afectada por los disturbios en torno a Felipe de Saboya y su padre Luis I. La rebelión de Felipe contra el duque de Saboya comenzó ya en 1462 y finalmente condujo al encarcelamiento del hijo en Francia en 1464. Por ello fue importante para los peregrinos que los hermanos Amadeo IX, Luis II y Felipe de Saboya les ofrecieran su apoyo durante su estancia en Ginebra. El grupo continuó finalmente su recorrido hacia Aviñón bajo la escolta de un heraldo ducal de Yolanda de Valois, la esposa de Amadeo IX y hermana del rey francés Luis XI. En una reunión con Alain de Courteville, el cardenal de Aviñón, Sebald el Viejo y sus compañeros se enteraron de la incierta situación en las calles y del desorden en general, pues el grupo se vio directamente implicado en la guerra civil catalana, que consistía por un lado en la lucha por la corona de Navarra, por el otro en las disputas dinásticas de los Trastámara, y que mantuvo en vilo al norte peninsular, especialmente durante los años 1462 a 1472. Así resulta que los peregrinos siguieron su camino acompañados por un tal Roman, el heraldo del conde Gastón IV de Foix-Yvern, y en posesión de salvoconductos del cardenal para el conde y para el rey Juan II de Aragón y Navarra. Después de pasar por la catedral en Santiago de Compostela, que expondré con más detalle en el siguiente bloque, el grupo pasó unos días del año 1463 en compañía del rey Enrique IV de Castilla, al que conocieron en Burgos. Aunque siguieron recorriendo el camino junto al rey hasta poco antes de Bayona, y también se reunieron allí con el rey francés Luis XI, no se realizó el encuentro con Juan II de Aragón y Navarra. Desde el punto de vista económico, un contacto con Juan II habría sido ciertamente ventajoso para los nurembergenses, ya que el reino de Aragón era un socio comercial codiciado. Sebald expresa su pesar por la oportunidad perdida y relata con más detalle las batallas por Barcelona. Luis XI proporcionó a los viajeros un heraldo que les acompañara en su trayecto y pidió que se transmitiera un mensaje a su hermana Yolanda de Valois. Sebald el Viejo no entra en detalles sobre el itinerario de la vuelta y sus diferentes paradas. Solo subraya que fueron recibidos honorablemente por muchos caballeros.
Tan solo la estancia con Yolanda en Ginebra se describe con más detalle. Después de unos meses, el grupo regresó vía Landshut a Nuremberg. Hasta aquí los relatos de viaje de los Rita. Ahora pasemos a las tradiciones de peregrinar. Como ya se ha mencionado, los relatos de viaje de Peter y Sebald el Viejo se han conservado un total de 3 veces. En 2 casos se trata de un así llamado libro de familia, cuyo objetivo era mantener viva la memoria de la familia. En cada caso, la recopilación fue iniciada por un pariente. El tercer manuscrito, que contiene las descripciones de Peter y Sebald el Viejo, así como el autógrafo de Sebald el Joven con la historia de su viaje a la Tierra Santa, también fue escrito por un descendiente posterior. Los 3 documentos permanecieron en la familia hasta que los Rita se extinguieron en el siglo XVIII. Los documentos que se conservan no son, como se supuso durante mucho tiempo, versiones abreviadas de textos originales más largos, sino los relatos completos. Por lo tanto, la transmisión escrita de los informes no solo fue una preocupación de los propios peregrinos, sino también de las generaciones posteriores. Peter y Sebald el Viejo ya destacaron que emprendían las peregrinaciones en memoria y honor de la familia. Peter Rita concluye su relato del viaje a Compostela con las palabras, cito, «Y lo hice con buena fe, en devoción de mis descendientes, de visitar los lugares sagrados, si Dios permite, pero ha prometido hacerlo». Fin de la cita. Y Sebald también termina su narración casi con las mismas palabras y insiste en que realizó el viaje a Santiago en memoria de sus familiares. Al igual que su padre, hace hincapié en mantener viva la herencia familiar. Los siguientes compiladores y copistas del siglo XVI subrayaron en el prefacio que, aunque su interés radicaba principalmente en la transmisión del relato de Jerusalén de Sebald el Joven, también anotaron los relatos de Peter y Sebald el Viejo para la posterioridad. Sin embargo, las rúbricas del Reisebuch de 1596 señala especialmente la descripción de Sebald el Viejo de su visita a la tumba de Santiago y la colocación y actualización de los escudos familiares. Queda claro que la peregrinación a Santiago de Compostela también desempeñaba un papel importante en la memoria familiar de los Ritter. El tercer aspecto de la tradición familiar, la exhibición de escudos de armas en la tumba del apóstol en Galicia, sirvió igualmente para generar honor. Aunque la brevísima descripción que nos dejó Peter de su viaje no contiene ningún detalle sobre su estancia en Santiago de Compostela, sí conocemos algunos detalles por su hijo. Sebald nos cuenta que su padre ya había hecho instalar a un gran cuadro sobre el coro de la catedral, que debía ser renovado. En el curso de la restauración, Sebald hizo añadir una gran cruz y una imagen del apóstol, así como referencias a su madre, a su esposa y a él mismo. Pero esto no fue suficiente para satisfacer la tradición familiar. Junto con sus compañeros, Sebald el Viejo añadió su escudo y se aseguró de que los emblemas que faltaban de otros miembros de la familia también encontraron su lugar bien visible encima de la imagen de Peter Rita. Permítame concluir. La brevedad y sencillez que caracterizan sobre todo el relato de Peter Rita corresponden a la forma narrativa establecida a principios del siglo XV.
Sebald, por su parte, destaca en su descripción de Santiago los elementos del viaje aristocrático, habituales en su estatus social. Comenzando con el viaje por territorio bávaro, Sebald informa de sus buenos contactos con importantes gobernadores. Pero no solo los propios viajeros se beneficiaron de las redes sociales bajomedievales en la Europa occidental, sino que también las dinastías gubernativas pudieron cumplir con los requisitos contemporáneos de un comportamiento honorable y aumentar su prestigio gracias al compromiso de ser anfitriones. Viajar de una corte a otra estaba en consonancia con el espíritu de la época y daba fe de las diversas relaciones internacionales de la familia patricia de Nuremberg. Incluso después de su regreso a casa, los salvoconductos y las cartas de recomendación, que en este caso no se han conservado, atestiguaron el honor concedido a los Rita y consolidaban su posición dentro del patriciado urbano. La tradición de la peregrinación se mantuvo durante siglos por parte de los Rita. No solo 4 generaciones sucesivas, Hans, Peter, Sebald el Viejo y Sebald el Joven, siguieron la costumbre de peregrinar a Jerusalén, Santiago de Compostela y Roma. Más bien, la tradición escrita de los relatos bajomedievales se estableció como un elemento importante del orgullo familiar. La tradición de testimoniar por escrito las propias experiencias la inició Peter Rita y la continuaron su hijo y su nieto. Las generaciones siguientes se encargaron de transmitir las descripciones de los peregrinos, manteniendo así la tradición familiar hasta el siglo XVIII. Colocar escudos de armas en el destino de una romería era una forma popular de hacer público el honor de una familia. A través del relato de Sebald el Viejo, nos enteramos de que Peter ya había dejado su huella en la Catedral de Santiago. Sebald renovó la imagen después de 65 años y se hizo añadir a sí mismo, a su madre y a su esposa. Los escudos de varios miembros de la familia, pintados en pergamino, que también mandó colocar, posiblemente ya habían sido preparados en Nuremberg y transportados especialmente. Es cierto que la colocación de blasones era una de las tareas obligatorias de un peregrino honorable y realzaba la reputación de la familia. Sebald se refirió explícitamente a la tradición cuando escribió que la presentación de la familia Rita en Santiago pretendía servir de incentivo para nuevos viajes de las generaciones posteriores. De este modo se observa que no solo las peregrinaciones en sí, sino también la redacción del relato y la preocupación por transmitirlo a las generaciones posteriores representaban una tradición familiar que perduraba a lo largo de los siglos. El informe escrito de las etapas importantes del viaje, de las cortes visitadas y del encuentro con personas influyentes sirvió para generar honor en casa. Durante siglos, parte del orgullo familiar se basó en las romerías de los peregrinos bajomedievales y fue recordado por sus descendientes. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias de nuevo por estos relatos de peregrinos alemanes del siglo XV. Ya se habrán dado cuenta de que si pasan entonces por Cataluña es porque estamos en época de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra y por lo tanto no se podía pasar o era peligroso pasar por la parte occidental y se empezó a pedir salvoconductos en el Reino de Aragón.